Bienvenidos y bienvenidas a Préstame tu Boca. Se nos llegó el día y hoy empezamos con nuestra primera entrevista. ¿Qué pasó con el esquema de comunicación tradicional en tiempos de pandemia? Pues bueno, en muy poco tiempo, nosotros los comunicadores hemos visto una transición del enfoque del trabajo que hacemos día con día, en donde el canal era el rey. Después pasó a ser el contenido recientemente. Y hoy, sin duda alguna, el rey es el contexto. Para analizar lo que está pasando en el entorno, nos acompaña hoy en Préstame tu Boca Carlos Vargas Loaiziga. Él es licenciado en Sociología y máster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo. Además es académico de la Universidad Técnica Nacional y también de la San Judas Tadeo, y funge también como investigador en el Colegio de Licenciados y Profesores. Carlos también ha publicado artículos y ensayos con temas como identidades comunales, género, gestión comunitaria y el amor desde la perspectiva social. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por haber aceptado una invitación. No, muchísimas gracias a vos, Jessica, por esta invitación. Esperemos aprovechar este espacio para conversar. Claro. Empezamos entonces. Este contexto ha favorecido la creación de nuevos espacios de interacción. ¿Cómo describiría ustedes este momento que estamos viviendo en Costa Rica y a qué cambio nos puede llevar todo esto en materia de socialización? Bueno, es un contexto inédito, básicamente a nivel histórico, y partiendo del contexto en el que estamos, que es un contexto donde hay alta tecnología, donde justamente la tecnología ha favorecido para ámbitos como la comunicación, que es de los aspectos que vamos a conversar hoy, ámbitos como laboral, como inclusive los familiares, personales. Sin duda alguna, encontrarnos con una pandemia como la que está sucediendo en este 2020 y ha implicado retos importantes y cambios relativamente novedosos en cuanto a las dinámicas sociales. Por ahí de 2000, por ejemplo, cuando estaba con más fuerza el Internet, cuando se estaba acercando a surgir como una herramienta más cotidiana, se hablaba en ese contexto, Castells hablaba en ese contexto de que la Internet o el Internet terminaría siendo fundamental dentro de las dinámicas sociales porque cambiaría muchísimo toda la velocidad con que se estaban ejecutando las cosas. Y hoy lo podemos visibilizar en esa velocidad que ha sido radicalmente diferenciada a lo de hace 20 años. Entonces, en un contexto tan álgido, tan diferente como el que estamos viviendo, la tecnología termina siendo un aspecto trascendental, primero, para informarnos de lo que sucede, segundo, para que nos podamos informar en un espacio privado como el que podamos ahorita enfrentar la pandemia, como puede ser nuestras casas de habitación, departamentos, etcétera, y a una velocidad prácticamente al instante, es decir, lo que sucede en cualquier contexto puede ser latinoamericano, europeo, asiático, entre otras, cualquier parte del mundo, viene a ser información prácticamente in situ, ¿verdad? Entonces, todo esto, sin duda alguna, radicaliza muchísimo los procesos de socialización. Primero porque encontramos etapas en las que vamos empezando a comprender cómo funciona la sociedad en nuestras primeras etapas de vida, en etapas primarias, donde como niños y niñas vamos relacionándonos con nuestros padres y madres, nuestra familia nuclear, para entender cómo funciona la sociedad y cómo entrar a esa dinámica social. Pero cuando ya encontramos que las dinámicas se empiezan a hacer únicamente en un espacio reducido como el confinamiento nos ha dictado, empezamos posiblemente a encontrar nuevas dinámicas en las que la tecnología termina siendo fundamental para comprender qué es lo que sucede fuera de las limitaciones que hay en mi casa. Inclusive, digamos, hay teóricos que ya se atreven a decir
o están en ese proceso de construcción de que existe una generación pandemia o una generación post-pandemia. Que es muy apresurado mencionarla, pero digamos, es muy probable que dentro de unos 5 años, cuando se tenga más paciencia para comprender todos los impactos que generen en las dinámicas sociales, podríamos hablar de una generación pandemia en la que niños y niñas, adolescentes inclusive, que están en sus etapas de socialización primaria y secundaria, vayan a comprender normas sociales que posiblemente vayan a cambiar y están cambiando en este contexto. Perfecto, sí. De diciembre, más bien de enero para atrás, de enero 2020 para atrás, era visible cómo había cobrado gran relevancia la comunicación persona a persona, ¿verdad? Ya eso ya se venía escuchando, lo veníamos utilizando de manera muy generalizada. Pero en este contexto, ¿cómo describe usted esa dinámica? ¿Cambió esa dinámica de persona a persona y no solamente en esa comunicación de persona a persona, sino también la comunicación de los medios tradicionales, donde se da el viraje de que el contexto es el rey? Y luego quisiera saber eso, cómo ha impactado desde su punto de vista en el ejercicio profesional de la comunicación. Bueno, sin duda alguna, creo que para poder ejemplificar esa dinámica, podríamos visibilizarla en la construcción de la información por parte del ejercicio periodístico hace, no sé, 60 años, en donde prácticamente habría que ir con libreta en mano a apuntar cosas que están sucediendo, construir un relato que describa de manera muy puntual una serie de acontecimientos que terminen siendo informativos para la persona que lo vaya a leer. Entonces, definitivamente, conforme avanzando el tiempo, existen nuevas técnicas y nuevos mecanismos que van agilizando ese proceso y que la información que se va construyendo a partir de un relato descriptivo de las cosas que acontecen, definitivamente se transforma en algo que prácticamente encontramos de manera inmediata. El ejercicio periodístico y el ejercicio de la comunicación en general termina siendo impactada a un nivel que prácticamente cualquier información que ocurre en el contexto en el que estamos tiene que ser transmitida ya, en un contexto de competencia, en donde existe esa noción de quién es el que lleva la primicia, cuáles son las fuentes para poder generar esa primicia, y entonces encontramos una batalla de información básicamente constante y muy agresiva, ¿verdad? Me parece a mí. Entonces encontramos medios de comunicación que pasaron de cara a cara, donde tal vez la entrevista, donde tal vez, como la que estamos ahorita realizando, que profundiza muchas cosas, terminan siendo secundarias. En un elemento, en un contexto donde la información debe ser necesariamente llevada a cabo ya, sin mucha profundización, y a esto se le une otro tipo de contextos sociales que son también muy llamativos. Por ejemplo, a pesar de que tenemos oportunidades educativas muchísimo más amplias y profundas en la sociedad, tenemos un contraste en donde esa sociedad también exige menos contenido y más información superficial para saber lo que acontece. Entonces, ya no profundizamos en la información leyendo reportajes amplios o notas que vayan profundizando en esos elementos, sino más bien nos vamos a los títulos, a repasos vía Twitter, en donde solo encontramos unas cuantas palabras claves para informarnos de lo que acontece, ¿verdad? Entonces, empieza definitivamente a generarse una dinámica muy contrastante en donde el antes generaba procesos más profundos de construcción de la información, a una hora en donde se juega un riesgo amplísimo de tener información que no necesariamente es verídica, pero que es primaria para ser consumida. Entonces, a pesar de que ya tenemos herramientas o tendríamos o podríamos discutir si tendríamos las herramientas básicas para poder discernir códigos
que me puedan llevar hacia una nota o una noticia falsa, podemos más bien al contrario caer muchísimo más rápido, porque necesitamos leer la información con más agilidad, con más rapidez, para yo sentirme informado o informada frente al contexto que está básicamente generando presiones para que te sientas informado o informada. Porque si no sabes de algo, básicamente estás excluido de ese grupo de personas, y de ahí que me parece muy relevante esta dinámica de las redes sociales, porque es la herramienta inmediata que me permite en tiempo real básicamente informarme, y donde inclusive los medios de comunicación tradicionales han tenido que entrarse a esta dinámica de información inmediata. Entonces ya encontramos medios muy tradicionales, podríamos contextualizarlos, por ejemplo, en Costa Rica, como La Nación, que es medio escrito de los más tradicionales que tenemos en el país, o Canal 7, Canal 6, con sus respectivos telediarios. Utilizar las redes sociales como una forma de informar de manera inmediata, y no esperar, perdón, a secciones como por ejemplo al día siguiente, que es cuando se publica el periódico, o en la sección del mediodía o de la mañana o de la noche, que inclusive eh, han ido ampliando estas secciones, y básicamente a cada hora o a cada cierto tiempo muy respectivo van generando avances informativos que entonces terminan de evidenciar este cambio de dinámica de un contexto que exige la información y que la quiere ya. Okay. Carlos, y para adentrarnos un poquito en la sociedad que hoy prevalece, digamos, la descripción de los habitantes de Costa Rica frente a lo que ha estado ocurriendo, han sido infinitos los trabajos periodísticos que hablan de la profundidad del cambio que han experimentado todas las dinámicas sociales. Estamos atravesando incluso una crisis de mayor impacto a la que se vivió con el H1N1, con el ébola, y no solamente por el impacto económico que hubo, ¿verdad?, de salud y económico, sino porque ha sido una transformación en todos los ámbitos. No lo esperábamos, o sea, en definitiva, nadie esperaba que una crisis de salud llegara a hacer esa transformación tan grande en la sociedad. Desde su punto de vista, ¿qué es lo más rescatable? ¿Y cuáles son los aspectos de cuidado sobre la forma en que la sociedad costarricense ha afrontado todo este proceso de cambio? Yo creo que, vamos a ver, yo partiría del eje central, tanto para lo que se debería de mejorar, como aquellos que han salido súper bien en este contexto, que es el eje económico. Porque básicamente podríamos evidenciar con muchísimos aspectos que el eje económico es el que determina en muchísimo la estabilidad de una sociedad, o de la sociedad, o de las sociedades en general. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque encontramos que en el contexto inicial de la pandemia, eh, sentíamos un cierto favoritismo de las normativas de confinamiento, sabiendo que existía la posibilidad a muy corto plazo, en uno o en un mes o en 2 meses, de superar algo novedoso para la sociedad. Entonces encontrábamos, por ejemplo, solidaridad, en muchísima solidaridad, había muchísima empatía como elementos o valores dentro de un marco valorativo social que nos permitía entonces generar dinámicas. Inclusive esto se notaba muchísimo en acciones que se copiaron de otros países, como por ejemplo los aplausos hacia los médicos, bueno, el grupo general de la medicina que estaba confrontando la pandemia en sus inicios, a los grupos de personas como por ejemplo transportistas que llevaban comidas, siendo uno de los que más generaron dinámicas, y todavía siguen generando dinámicas económicas y sociales en las que no necesariamente
me impiden salir de la casa, pero sí me favorecen tener que no afrontar el contexto exterior, así como otros grupos de profesionales que estaban afrontando esos momentos. Sin embargo, ya luego encontramos un pico de disminución de esos sentimientos colectivos a través de una incertidumbre que empieza a ser una sensación colectiva mucho más fuerte. Una incertidumbre que no me permite poder saber a ciencia exacta, ni siquiera las personas científicas lo pueden dar de esa manera, de cuándo va a finalizar la pandemia, ni en qué momento vamos a poder regresar a dinámicas que se venían dando con normalidad ante la pandemia. Esas situaciones de incertidumbre entonces empiezan a generar estrés colectivo que muy probablemente termine siendo visibilizadas, como por ejemplo en actos de xenofobia, en actos de violencia intra o extrafamiliar. En general, podríamos entonces balancear que en la etapa inicial de la pandemia encontramos valores sociales que fueron muy bien recibidos por las personas, pero conforme avanzando la pandemia encontramos un marco valorativo que se empieza a disminuir y generan aspectos individuales que empiezan a sentirse amenazantes. Y esas amenazas pueden ser categorizadas como, por ejemplo, uno, que yo me vaya a enfermar. Dos, que vaya a enfermar a mi familia, que son núcleos cercanos a mi vida social, ¿verdad? Como sujeto social, lo primordial es el bienestar individual y colectivo, pero de mi colectivo cercano, en este caso la familia. Y tres, mi estabilidad económica, que me da un estilo de vida que no estaba acostumbrado a un confinamiento ni a una restricción tan marcada como la que tenemos en este momento. Teníamos previo libertad absoluta o creíamos tener libertad absoluta, ¿verdad? Libertad en un sentido económico, en donde yo podía salir el momento que quisiera, consumir lo que quería, usar lo que deseaba. Y ahora básicamente tenemos que adentrarnos a dinámicas que no conocíamos, que no estábamos acostumbrados ni acostumbradas, como el uso de las mascarillas, por ejemplo, o el distanciamiento social, cuando históricamente hemos estado acostumbrados y acostumbradas a más bien estar socialmente unidos, ¿verdad? Y esto pues se ve muchísimo en toda esa resistencia que todavía existe en 4 meses, casi 5, del primer caso que se dio en Costa Rica y de las medidas sanitarias que se empezaron a dar. Encontramos resistencias, por ejemplo, de fiestas clandestinas, a pesar de que se sabe que ese tipo de medidas no son las idóneas en el contexto en el que estamos, y empezamos a sentir un otro amenazante, el otro amenazante que no cumple la norma de distanciamiento social, del cubrebocas, de escupir en la calle, de abrazar, o sea, de una serie de manifestaciones prácticas que básicamente nos ponen en peligro. Yo creo, sin duda alguna, que ese es un contexto en donde se han favorecido muchísimos elementos, como por ejemplo, en ámbitos del trabajo formal, el teletrabajo se ha básicamente normalizado ya en un ámbito en donde antes era muy difícil, a no ser de que se realizara tipos de trabajos muy especializados, trabajar desde la casa. Y eso permitía o permite en este contexto actual seguir manteniendo un contacto cercano y de sentido de protección familiar, que eso es algo muy bueno. Entonces, se puede o se ha demostrado a las diferentes jefaturas o dueños de empresas que este tipo de dinámicas se pueden hacer y se pueden hacer bien y mantienen la productividad al máximo como se tiene acostumbrado y acostumbradas. Pero encontramos otros ámbitos que siguen siendo ámbitos de la informalidad, en donde sí son peligrosísimos toda la exposición que se ha tenido que generar, porque son ámbitos donde básicamente la sobrevivencia es la noción del día cotidiano. Entonces,
Yo por eso mencionaba al inicio de esta respuesta que el eje económico es trascendental en todos los ámbitos, tanto los aspectos que tenemos que mejorar como los aspectos que han sido fortalecidos dentro de esta dinámica social. Y voy a concretar la respuesta o intentar concretar la respuesta en varios puntos. El primero entonces podría decir el fortalecimiento de actividades que están básicamente mediadas por la tecnología, en donde se ha fortalecido esa idea de que podríamos ejecutar dinámicas económicas con normas muy específicas y que mantienen esas producciones normales. Segundo, los valores de respeto y de agradecimiento a ciertos grupos que están enfrentando la pandemia. Y yo agregaría en ese grupo la validación de los grupos científicos como un grupo de personas que conoce lo que saben, perdón, conocen lo que hacen, saben bien lo que están haciendo y que nos están protegiendo de los conocimientos científicos, que era uno de los aspectos que también implícitamente se da dentro de la vida cotidiana, pero ahora se da con mayor validación hacia el grupo médicos o entre otros especialistas. Y tercero, esos ámbitos de necesidad de, que me parece un elemento muy importante y que y necesariamente se tiene que seguir mejorando y en muchos sentidos, es esa necesidad de colocar, fortalecer, mejorar muchísimo las economías locales, buscando mejorar este tipo de dinámicas de comercio local, de producciones locales, para que esa economía que se está estancando con mucha fuerza pueda tener cierto resurgimiento de manera inmediata y que esto permitiría entonces no exponernos en muchísimos a crisis que ya se sienten. A mejorar definitivamente los sentimientos colectivos. Estamos desde lo individual hasta lo colectivo pasando por procesos que nunca se habían vivido, el estrés individual, el del confinamiento, la necesidad de estar en lo colectivo y visibilizar a las otras personas que no están cumpliendo con las normas como un otro amenazante y sintiendo entonces muy probablemente reforzamiento de sentimientos que pueden generar violencia colectiva e individual. Perfecto. Carlos, retomando un poco sobre lo que hablabas al principio en temas de socialización, aunque sabemos que hay aspectos históricos que marcan identidades, hoy todos estamos viviendo en un entorno, en un denominador común, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar en un retorno a la normalidad? Bueno, como le dicen algunos. Pensando un poquito y recordando a Martín Baró, cuando hablaba que respecto a la socialización secundaria, nuestro entorno en ese caso ha sido abruptamente modificado. ¿Qué podemos esperar entonces de retorno cuando vayamos retomando nuestro quehacer cotidiano, aunque muchos dicen que ya no vamos a tener un retorno, ¿verdad? Pero entonces ahí quisiera, para ir cerrando un poco, retomar el tema de socialización. ¿Qué nos espera con este retorno a la normalidad? Yo creo que definitivamente vamos a tener que aprender a convivir con muchísimas cosas nuevas, desde hábitos individuales hasta hábitos que se van convirtiendo en colectivos. Y a partir de eso, entonces, sí me gustaría entrar un poco a ese concepto de la normalidad, que de una u otra forma se empieza a visibilizar dentro de estas dinámicas de incertidumbre que tenemos hacia cómo vamos a regresar posteriormente. Yo diría que partiendo de la cita que mencionabas, sin duda alguna, Martín Barú nos da una luz muy profunda de cómo las identidades se van construyendo. Y esas identidades, tanto subjetivas y colectivas, que vienen a ser dinámicas dialécticas, son dinámicas profundas que calan en los imaginarios y las representaciones de cada una y cada uno de nosotros, en muchos ámbitos. Y las instituciones sociales terminan reafirmando esos procesos de educación informal y formal que vamos aprendiendo. El contexto es fundamental.
porque las mismas instituciones nos van llevando hacia la comprensión de un marco valorativo y normativo que nos dicen cómo deberíamos de comportarnos. Y entonces esos niveles de comportamiento nos van permitiendo relacionarnos con otras personas bajo un marco de valoración que me permite decir que está bien y que está mal. Entonces entramos a una dinámica de cuestionamiento de qué está bien y qué está mal. En este momento entramos a esa dinámica. ¿Qué está bien? Bueno, antes estaba bien podernos relacionar de manera afectuosa, por ejemplo, darnos un abrazo, demostrar el cariño o los sentimientos muy personales de manera muy corporales. Y básicamente ahora nos están diciendo, no hay que mostrar ese tipo de sentimientos a pesar de que se tienen. Y la creatividad humana es donde empieza a confabularse con la tecnología para saber cómo mantener sentimientos que son primordiales para la vida humana, como lo son cualquier elemento, por ejemplo, de amistad o de amor familiar o de otro tipo, y intentar adentrarnos a comprender que eso ya es parte de una vida cotidiana, es reformular mucho lo que hemos aprendido y cómo lo hemos aprendido, y esto implica un proceso de práctica, básicamente, de error y ensayo, ¿verdad? O ensayo y error, en donde básicamente tenemos que entrarnos a un proceso de cuestionamiento de que lo que estoy haciendo está bien o que lo que estoy haciendo está mal. Eh, Muy probablemente algunas personas podrán profundizar muchísimo más eso y cambiar de manera más rápida ese tipo de prácticas cotidianas. Hay otras personas que probablemente no y encuentren un proceso de resistencia de una nueva forma de relacionarme con las personas. Lo que pasa es que, como lo dice el concepto de normalidad, viene a ser como un confabulado o más bien un conjunto de acciones que ya están normativizadas o aceptadas socialmente para que eso pueda darse, ¿verdad? Entonces, la norma viene siendo un conjunto de prácticas que me dicen que estoy haciendo las cosas bien o que yo debería estar haciendo un conjunto de prácticas que me dicen que lo que estoy haciendo es aceptable socialmente y que las demás personas al verme hacerlo me van a aceptar como parte de la sociedad. Es muy característico, se podría ejemplificar muy sencillamente cuando hablamos desde un punto de vista de diferentes grupos científicos. Podríamos escuchar en el contexto en el que estamos, por ejemplo, el médico, que lo que se está realizando es un conjunto de acciones que desde el punto de vista de protocolos se están cumpliendo a cabalidad, es decir, cumplen una serie de normas que van llevando a que si una persona está enferma de COVID, vaya realizando los pasos ABC para que vaya cumpliendo con ese proceso de sanación. Y entonces eso entra como un ejemplo muy claro de cómo la normalidad va llevando a una persona enferma hacia un proceso de sanación. Ese conjunto de reglas que en algún momento se dejan de cuestionar porque ya son normales, ya las empezamos a ver como un proceso ya cotidiano, repetitivo, en el que nadie las va a cuestionar porque son hechos reales que permiten la dinámica social, eh, empiezan a hacerse hacia otro ámbito que se aleja de lo que antes se podría considerar como normales. Lo que mencionaba ahora, la forma de expresar ciertas cosas, la forma de cómo lo expreso o el por qué lo expreso, y entender que lo que estoy expresando significa algo dentro de mí y que significa algo a lo colectivo. Entonces, significativamente hablando, vamos a entrar a una dinámica de cuestionamiento muy profundo de lo que si estamos haciendo está bien o lo que si estamos haciendo está mal. Ahí lo que empieza a hacerse como una ventana de una posible construcción de nuevas realidades, termina también haciendo un estado de alerta de lo que se puede construir como nuevas, que están denominando nuevas normalidades. Para mí es muy llamativo cómo se utiliza el concepto, como un concepto donde, bueno, entramos a una nueva etapa, por decirlo así, cuando en realidad la nueva normalidad tiene un sentido muy profundo a nivel social, porque es la oportunidad de construir nuevas formas de relaciones. Y esas nuevas formas de relaciones podrían ser la oportunidad adecuada para que grupos que han sido discriminados históricamente puedan entrar en una nueva etapa en donde esa discriminación se disminuya o se vaya eliminando.
Y el problema está en que no hay cuestionamiento sobre el concepto ni de las nuevas formas en las que se pueden generar dinámicas sociales. Leyendo sobre varias entrevistas con diferentes sociólogos de diferentes partes del mundo, cuestionan muchísimo ese concepto de nueva normalidad en un sentido de que, mira, estamos a la oportunidad, a las puertas de una nueva construcción social y la estamos desperdiciando porque el concepto se está manoseando tanto que no permite la profundización crítica de lo que antes era normal y lo que puede ser algo nuevo normal. Y esa oportunidad va hacia muchas y diversas líneas, empezando por la económica. ¿Y cómo estamos entonces desde lo económico construyendo órdenes sociales, por un lado, y por otro, en las partes sociales o culturales, en las que la forma de construcción de las identidades podría ser tan diversa y tan diversa y tan profundamente distinta que podría generar nuevas líneas de comportamiento social y se están desperdiciando por una presura muy profunda en la que las élites o los grupos de poder están aprovechando el contexto de la incertidumbre para volver más rápido hacia la normalidad o la nueva normalidad vista desde un eje económico plenamente. Claro que Entonces, esto, perdón. No, si querés. No, no, que en realidad eso es otro gran tema, ¿verdad? Si uno se pone a ver, porque, digamos, el tiempo se nos acaba, pero básicamente lo que mencionas, todo tiene un hilo conductor y tiene una razón de ser, ¿verdad? Entonces, hay otros sectores que se aprovechan de una realidad, de un acontecimiento, y ese tema que mencionas, pues bueno, daría para una conversación más amplia. Sin duda alguna, Totalmente. esto que estamos conversando y lo que tiene que ver con el contexto abre una autopista de posibilidades para la investigación a los cientistas sociales, ¿verdad? Bien lo mencionaba, no solamente hay criterios en sociología, en psicología, ¿verdad? Que recientemente hemos estado viendo muchos consejos desde la parte psicológica, la comunicación con lo que nos está ocurriendo, no solamente en el ejercicio profesional, sino también en la dinámica, cómo ha estado cambiando y cómo hay que adaptarse en la parte empresarial, incluso los pequeños empresarios comunicadores. Pero bueno, eso queda claro con la conversación que acabamos de sostener. Se nos achicó el tiempo, es un tema muy apasionante porque de hecho es lo que abre camino para la conversación que vamos a tener en estas entrevistas, pero muy valioso el aporte. Te agradecemos muchísimo el haber aceptado la invitación a Préstame tu Boca. Y bueno, que no sea la última, vamos a tratar de volvernos a encontrar en otro espacio. Muchísimas gracias, Carlos. No, a vos, muchísimas gracias. Más bien, déjame aportar un elemento, me parece muy valioso estas reflexiones y probablemente las que llegan a continuación en los diferentes programas. Me parece a mí que desde un punto de vista del ejercicio de la comunicación es trascendental el papel que puede generar la comunicación en el contexto en el que estamos, por lo que acabamos de mencionar. La necesidad de cuestionar muchos elementos más allá de la transferencia de información puede ser elemental para que las personas que reciban información empiecen a cuestionar todos esos elementos que acabamos de discutir. Pero no, muchísimas gracias a vos por el espacio. No, y un cierre perfecto para lo que estamos buscando. Creo que este es el cierre ideal. Te agradecemos mucho y bueno, hasta pronto.